Guerrero, Carataco rebelde a Roma, por Simon Scarrow. Guerrero, Carataco rebelde a Roma es una novela histórica escrita por el profesor y autor inglés Simon Scarrow. La obra fue traducida al español por Ana Herrera Ferrer y publicada por la editorial Edasa en el año 2023. Ese año la misma Casa de Letras le otorgó el premio del Festival de Novela Histórica Ciudad de Tacoronte, lo que demuestra su amplia aceptación por parte de España. Durante ese evento, el autor confesó a través de su traductora que se sentía muy agradecido de haber recibido el lauro de la península ibérica, ya que fueron sus editores españoles los primeros en interesarse por su obra a nivel internacional. Al mismo tiempo, los presentadores acotaron lo valioso que era Simon Scarrow como historiador, cualidad que ha sido respaldada por la mayoría de sus lectores. Pasamos pues a la sinopsis de Guerrero, Carataco rebelde a Roma. Antes del Gran Imperio hubo una resistencia. El mundo entero conoce la historia de Roma y su antiguo poderío y de cómo su cultura se extendió por todo Occidente. Sin embargo, antes de que esta extraordinaria civilización lograra la supremacía política y militar del territorio conocido en su época, conquistó pueblos que, como es lógico pensar, no estuvieron para nada de acuerdo con la invasión de sus tierras. Entre los reticentes se hallaban los reinos de los brigantes al norte, pero no eran los únicos. Además de ellos, también se encontraban las tribus de Gales al oeste y los pueblos pertenecientes al área de hegemonía de los Catuvellauni. La historia que nos compete reza sobre los príncipes de este último clan mencionado. Hablamos de Carataco y Togodumno, los hijos del rey de los Catuvellaunos. Cuno Belino, quien había muerto al inicio del ataque de los descendientes de Luperca, el primero de los príncipes, fue el líder de la resistencia contra la invasión romana de Britania. La novela está ambientada en el año 43 después de Cristo. En esa época, después de tantas victorias, los romanos se sentían plenamente confiados en el poderío de sus legiones. Eso dio pie a la invasión de Britania. Un poco después del inicio, la ciudad entera logró imponer su gobierno en la mayor parte del territorio. En cierta medida, esto ocurrió gracias a lo fragmentado y mal preparado que se presentó el enemigo. A pesar de la derrota, la muerte y el miedo que infundían los romanos a los pueblos, Carataco y compañía no podían permitir que su gente se rindiera, sobre todo porque hacerlo significaría la pérdida de todo lo que conocían y amaban. El protagonista de esta historia era el hijo menor del rey tribal y había sido entrenado toda su vida para transformarse en guerrero y liderar sus tropas. Uno de los más valientes luchadores de la historia occidental. Después de ser entrenado por los druidas durante toda su niñez y juventud, el constante y exhaustivo entrenamiento convirtieron a Carataco en un fuerte y astuto adversario. Él, para ese entonces, era un hombre decidido, dispuesto a retornar al reino de su padre para iniciar una rebelión en contra de los soldados de Roma. Tiempo después, así sucedió. Los pueblos de Britania se unieron bajo el mando de Carataco. Los hombres de Roma no esperaban batalla alguna, y eso les dio ventaja a los guerreros del príncipe tribal, quien preparó todas sus armas para defender su territorio. Carataco y sus soldados no solo peleaban por la tierra, sino también por su gente y lo que quedaba de la cultura que le había precedido, aquella que dejaron atrás sus ancestros, esa que esperaban heredar a sus hijos. Uno de los contendientes más peligrosos de Roma. En varias entrevistas, al preguntarle al autor por qué se había centrado en la figura de Carataco para escribir su novela, este respondió que no había razón para no hacerlo. En la mayoría de los libros que había ideado antes, se había abocado a contar la historia de Roma y la forma en que los ejércitos de esta gran nación
repartían su imperialismo en todas las regiones a las que llegaban. Estas medidas se aplicaban también a Britania. No obstante, Simon Scarrow pensaba desde hace mucho tiempo en escribir sobre el bando contrario, cómo vivían la guerra y de qué forma se sintieron durante la invasión. El profesor estaba especialmente fascinado con Carataco, un príncipe trivial exiliado en Roma, quien manipuló al emperador Claudio para que le perdonara la vida. ¿Cómo contar una historia del pasado? Guerrero Carataco, rebelde a Roma, se compone a través de un historiador romano, quien se vuelve el narrador de la historia. Entre otros detalles, este hombre intenta reunir toda la información que conoce sobre Carataco y se dispone a contar los hechos de su vida. Simon Scarrow afirma que su editora se puso muy nerviosa la primera vez que escuchó su idea del libro. Ella suponía que era demasiado descabellado relatar la historia de un enemigo de Roma a través de la voz de un romano. Aún así, la mujer finalmente dejó que el autor siguiera esa línea narrativa. Otro de los puntos de inspiración de Simon Scarrow era una pregunta. ¿Por qué se cuentan ciertas historias mientras se decide dejar otras atrás, aunque éstas sean de igual importancia? Sobre el autor. Simon Scarrow nació el 3 de octubre de 1962 en Lagos, Nigeria. Se licenció en Magisterio en la Universidad de East Anglia. Más tarde trabajó para el organismo de Hacienda Inland Revenue y después se desempeñó como profesor en el City College de Norwich. Además, vivió en varios países antes de residenciarse en el Reino Unido. Era un dedicado profesor de historia hasta que, tras años de investigación, se convirtió en un fenómeno internacional en cuanto a la narrativa histórica gracias a dos de sus series, Revolución y Águila. El autor es hermano también y escritor y diseñador gráfico de Alex Scarrow. Otros libros de Simon Scarrow. Serie Águila, El Águila del Imperio en el año 2000, Roma Vincit 2001, Las Garras del Águila 2002, Los Lobos del Águila 2003, El Águila Abandonada Britannia 2004, La Profecía del Águila 2005, El Águila en el Desierto 2006, Centurión 2007, El Gladiador 2009, La Legión 2010, Pretoriano 2011, Cuervos Sangrientos 2013, Hermanos de Sangre 2014, Britannia 2015, Invictus 2016, Los Días del César 2017, La Sangre de Roma 2018, Traidores a Roma 2019, La Exiliada del Emperador 2021, El Honor de Roma 2022, Muerte al Emperador 2022, Rebelión 2023. Serie Revolución. Sangre Joven 2007, Los Generales 2008, A Fuego y Espada 2009, Campos de Muerte 2010. Serie Juvenil Gladiador. Gladiador, La Lucha por la Libertad 2011, Gladiador, Lucha en las calles 2013, Gladiador, El hijo de Espartaco, Gladiador, Venganza. Arena, Arena 2013, Barbarian 2012, Challenger 2012, First World 2013, Revenge 2013, Champion 2013. Autoconclusivos. La Espada y la Cimitarra 2014, Corazones de Piedra 2016 y Piratas de Roma 2020.